todos que nos pongamos de pie. La tragedia que vive Jalisco nos convoca a que esta discusión le demos continuidad y profundidad y construyamos propuestas. Imagínense lo que viven familiares de más de 16,000 mujeres y hombres, niños, jóvenes, adultos, desaparecidas y desaparecidos, que deben de ser más, porque en nuestro país los registros en general son muy deficientes y en esta materia más. Así como los compañeros que me antecedieron, algunos destacaron que las denuncias son escasas porque el sistema judicial en este país es un componente de la descomposición de la que forma parte también el problema de la procuración de justicia. Es decir, el sistema judicial administra y los cuerpos policíacos ejecutan lo que el Poder Judicial va determinando. Por eso, compañeras y compañeros, la mención de la trata se queda como un término, pero detengámonos a pensar qué vida llevan las niñas, niños, las jóvenes que son secuestradas y esclavizadas para servicios sexuales. Es un martirio permanente para esos seres queridos para nosotras y nosotros. Por ello, compañeras y compañeros, yo les quiero pedir que guardemos un minuto de silencio por esta tragedia que vive Jalisco y que vive México. Gracias, compañeras y compañeros. Yo empezaría diciéndoles que nos preguntemos cómo llegó la sociedad mexicana a este nivel de descomposición, en el que las desapariciones, las tratas y el comercio de personas alcanza las magnitudes que aquí estamos mencionando, en las que incluso yo en son de broma luego menciono que ya en Sinaloa somos pacifiquistas comparados con el nivel de violencia que alcanza Jalisco, Guanajuato, Tamaulipas, Zacatecas, en fin. Entramos a un sistema de competencia, de medición de la evolución del drama que genera la descomposición. Y en este sentido yo quisiera decirles que la principal causa de la descomposición es el envilecimiento del trabajo, especialmente del trabajo asalariado. Desde el 82 se inició una guerra para acabar con derechos de la clase trabajadora que había costado mucho alcanzarlo, para deteriorar el salario, para acabar con el derecho a la seguridad en el trabajo, para deteriorar la educación y privatizarla, para deteriorar la salud pública y convertirla en negocio, y para destruir las identidades sociales que nos daban las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, de ejidos y comunidades, de cooperativas y desde luego del sector público de la economía, que era un acumulado de riqueza de la nación, y convertirla en ganancia de grandes consorcios capitalistas, muchos extranjeros que se les abrió el país para que se apoderaran de todo,
y otros consorcios que brotaron de matriz nacional, de empresas nacionales que se convirtieron en grandes consorcios y que ahora también tienen inversiones en muchos otros países. Aquí está la raíz de cómo esta sociedad nuestra fue degradada a este nivel. Y les quiero decir que desafortunadamente este alto costo en vidas y el estrés psicológico que supone vivir en la inseguridad no es la peor expresión. Mueren varias veces más mexicanas y mexicanos por hambre, por desnutrición, que por violencia. En promedio en este país, pandemia aparte, fallecen mexicanas y mexicanos alrededor de 600,000. ¿Cuántas de esos compatriotas nuestros, cuántos de esos fallecen por enfermedades curables? Fallecen por organismos debilitados, porque en la etapa en que se conforma el organismo no recibieron los nutrientes necesarios, porque sus padres y madres no tienen ingresos para proporcionarles una alimentación mínima que garantice que su organismo alcance el desarrollo, no sea un organismo subdesarrollado, vulnerable a cualquier mal y a cualquier virus o lo que sea. Pero además, vidas desgraciadas, porque esas niñas y niños nunca van a poder desarrollar capacidad de estudio, de trabajo, ni siquiera disfrutar su vida íntima, porque físicamente están desgraciadas y desgraciados para toda la vida. Este es un drama que acompaña a la parte más dolorosa que hemos acumulado en la sociedad mexicana. Y por eso se explica que desde 1987-88 un segmento de millones de mexicanas y mexicanos empezáramos a luchar por tratar de cambiar de gobierno y por darle otro rumbo a este país. Y ahora, después de 30 años, en el 18 logramos desplazar a las camarillas vendepatrias, antipueblo, corruptas, impunes, y generar un nuevo gobierno y la esperanza de una transformación. Acá en Jalisco, junto a este gobierno, llegó un nuevo gobierno con el membrete de Movimiento Ciudadano y con un gobernador como Alfaro. Empezando el 5º año del gobierno federal, tenemos que todas y todos evaluar cómo va la transformación. No como quisiéramos que hubiera sido, no, cómo va la transformación. Incluso en los gobiernos municipales y estatales que se han conquistado de parte de esto que se llama Coalición Juntos Haremos Historia, ¿qué tanto ha cambiado la forma de gobernar en general? ¿Qué tanto se ha establecido una relación diferente en el ejercicio de gobierno, del cual forma parte el tema que nos ocupa? El tema de la seguridad y de los cuerpos policíacos. Que la esperanza de superar esta tragedia nacional, no se frustre. Y compañeras y compañeros, ahorita se ha puesto a la orden del día el tema de la Guardia Nacional en la historia, del rol que han tenido las cúpulas militares en la historia reciente de nuestro país.
Esas cúpulas militares fueron parte del régimen político liderado por el prianismo y fueron parte de la corrupción y la impunidad que en ese régimen imperó. No resistirían la mayoría de las cúpulas militares y policíacas de este país que la unidad de inteligencia financiera evaluara la acumulación de riqueza que han llevado a cabo. El avance en la investigación de Ayotzinapa acaba de darse un poquito antes de lo de la Guardia Nacional, mostró que las cúpulas militares estaban siendo partícipes de toda la trama de violencia que imperaba en Guerrero y en el país, y que son corresponsables, incluso en un grado quizá principal, de esa tragedia, del asesinato de 3 estudiantes y de la desaparición de 43. Ahí están los datos. Y en mi caso, yo estuve muy metido en el movimiento después de esa tragedia. Hay información de que un militar es designado para ser jefe de la policía de Cocula, ese municipio donde dicen que se quemaron los cuerpos de los 43. Llega a tomar el mando y hay un cabo que aparece mucho ahí en las investigaciones, se me va ahorita el apellido, que le dice: tú vas a ser aquí el director formal, pero yo soy en realidad el jefe de esta policía y yo soy el que voy a operar. En la estructura del ejército hay regiones militares y hay un general de una zona que es el jefe de esa región. A este militar lo había designado el general en jefe de la zona militar de Chilpancingo. Este militar viene y le dice: oye, me enviaste de jefe y allá hay este fulano que dice que yo nomás voy a ser formal. Y el general le dice: sí, dice, por lo pronto así va a ser, ya luego vemos. O sea, la trama, la complicidad, la interacción entre el crimen del ejército, por un lado, con el crimen organizado institucional, porque como dice Andrés Manuel, esa es una mafia. Eso que ha gobernado este país es una mafia del poder. Pero también el ejército, y me refiero por ejército a esos cuerpos, Marina, etcétera, también ha interactuado con el crimen organizado. No hay manera de explicarse que en este país se puedan desarrollar ejércitos ligados al crimen organizado y convivir con dominar territorios y todo, cuando el ejército ha estado implicado en temas de seguridad pública desde hace ya bastantes años. Solo se explica por complicidad. Entonces tenemos que atrevernos a pensar con cabeza propia y a no asumir un plan seguidista. Hay que abrir un debate público sobre qué cambios deben de sufrir los cuerpos armados del Estado mexicano a nivel federal, a nivel estatal y a nivel de municipios. Hay que abrir un debate. No están esperando que de arriba van a venir las soluciones o que lo que se propone desde arriba es lo correcto. De entrada, por eso yo cuestiono el argumento de Andrés Manuel de que al incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa ya se garantiza que no se va a corromper. Yo soy uno de los miles que estuvimos en el movimiento armado socialista que empezó en los 60, yo en los 70 sobre todo, y después persistió, pero ya más debilitado. Estuve en un encuentro con la Comisión de la Verdad en Culiacán, en un edificio que ahora es museo de no sé qué cosa, que era la sede del Poder Judicial y de la Judicial Estatal.
Y allí había sótanos y ahí 3 veces fui sometido a tortura. Y ahora estaba ahí, llegué buscando las entradas a los sótanos, ya no las encontré. Le metieron algunos cambios, pero ahí estaba el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial y los cuerpos policíacos eran parte habitual de violentar derechos humanos, y era la tortura una práctica cotidiana. Hubo un policía, yo estuve algunos tiempos estudiando allá en Aguaruto, se llama el poblado, donde está la peña estatal, que se le llamaba Instituto de Readaptación Social. Había un policía que cayó en desgracia. Era famoso porque los delincuentes, rateros que caían en desgracia, se los llevaban al campo, les rociaban gasolina y les prendía fuego. Se divertía con eso. Es decir, el régimen político llevó a los cuerpos armados a la pudrición. Y para cambiar esos cuerpos armados necesitamos cambiar el régimen político. Y si después del 18 estamos rescatando nuestra patria y queremos transformarla, pues deben de transformarse los cuerpos armados del Estado. No pueden seguir siendo los mismos allá arriba donde se decide todo. Falsas ideas que nos han ido metiendo a través de la dictadura mediática. Uno de ellos lo resalto. ¿Se acuerdan que hubo un asesinato de un grupo de menonitas allá en Chihuahua, de los Levarón? Y que sectores de derecha levantaron una campaña para que se pidiera a los gringos que vinieran aquí a encargarse de la seguridad pública. Y como tenemos muchas décadas que nos han metido la idea de que Estados Unidos combate al narcotráfico y al crimen organizado, pues alguna gente llega a pensar, pues sí, si acá no se puede, que vengan los gringos. Pero si analizamos un poquito, no necesitamos mucho, veremos que entre más injerencia de los gringos, más violencia. 2 ejemplos en América Latina: Honduras y Colombia. En Colombia los gringos tienen mínimo 9 bases militares. Actúan ahí todas sus agencias, DEA, CIA, etc. Y Colombia ha vivido, por un lado, la producción de coca no ha disminuido, se ha desarrollado, pero por otro lado la existencia de cuerpos paramilitares que se dedican a asesinar luchadoras y luchadores sociales, militantes progresistas de izquierda, era constante, acumulaba cifras diarias de asesinatos. Entonces la idea de que los gringos llevan seguridad a donde ellos tienen un papel de transformar países en sus enclaves, ¿sí?, es falsa. La otra es Honduras. En Honduras los Estados Unidos la tomaron y la convirtieron en una base contrarrevolucionaria contra Nicaragua y contra El Salvador. Y Honduras es un país destrozado, con una violencia brutal, que es uno de los factores para la emigración masiva de hondureñas y hondureños. Es una tragedia ese desarraigarse de donde se nació y se creció, porque es imposible vivir ahí. Ese es el otro ejemplo, ahí está. Por cierto que en aquellos años de la contra, para agredir a la revolución sandinista, acá en Jalisco se dio una liga con cárteles de la droga para que entrenara la contra. Y aquí murió, por aquí vino lo de Camarena, que compañeros de Camarena de la DEA denuncian que quien lo mandó matar fue la CIA, porque la CIA estaba trabajando con cárteles de la droga para financiar
la contrarrevolución, la contra para agredir la revolución sandinista. Entonces, esta es una idea falsa. Y entonces, si esta idea es falsa, tenemos que plantear por qué las cúpulas militares mexicanas siguen yendo a las academias gringas, dizque a que las preparen, en realidad las deforman y las convierten en prolongación de su dominio sobre nuestro país. Esas camarillas militares formadas en los gringos no los forman para que sean patriotas, no los forman para que tengan sentimiento de pueblo nuestro, no los forman para que sean demócratas, los forman para que sean apoyo para seguir saqueando nuestro país y desgraciándonos la vida a la mayoría de las mexicanas y mexicanos empobrecidos. Entonces debemos de exigir, ya van 4 años del gobierno de Andrés, que se rompa ese sometimiento del ejército mexicano a los gringos y que se les forme acá con sentimientos de patria, de nación, con sentimientos de pueblo, con vocación de demócratas y de respeto a los derechos humanos para dar seguridad ciudadana. Debemos de plantearnos todas y todos en la idea de que este cambio no va a venir de arriba, lo tenemos que empujar todas y todos, que ponernos a pensar qué cambios tienen que sufrir los cuerpos armados. Y eso no se ha roto, compañeras y compañeros, ni en los nuevas y nuevos legisladores, ni en las nuevas y nuevos gobernantes municipales y estatales que han llegado por esta coalición, salvo excepciones dignas. Entonces tenemos que discutir cambios al régimen político, entendido como forma de gobierno y como forma de Estado. ¿Cómo debieran de ser los gobiernos municipales? Esta forma del cabildo viene desde que llegaron los españoles, nos lo impusieron. Llegando, lo primero que hicieron fue formar un ayuntamiento, creo que se llama La Antigua, un poblado ahí cerca de Veracruz. Y esta forma viene desde entonces. Hay muchos de nuestros municipios que ahora son complejos, gigantescos, enfrentan problemas nuevos que no había antes, pero la forma de gobierno sigue siendo la misma. Sabemos que el grueso de regidoras, regidores y síndicos terminan maiciados por el presidente municipal y les cambia hasta el pasito. Se siente por encima de la ciudadanía, de quienes lo llevamos allí. Hay que abrir un debate. ¿Qué cambio le metemos a esa forma de gobierno? ¿Y qué cambio le metemos también a los gobiernos estatales? ¿Por qué no pudiera haber asambleas de gobierno con delegadas y delegados electos por territorio? Tenemos que colocarlo en el debate. Si las finanzas públicas no sirven para atender las necesidades de la gente en los presupuestos municipales, que es muy reducida, por cierto, en este pacto hacendario fiscal que impera en México, si en los estados la partida más grande es para pagar intereses de la deuda, ¿cómo va a haber atención a las necesidades? ¿Cómo va a poderse atender los derechos de humanizar, de darle desarrollo humano a los cuerpos policíacos? Y si nos vamos al federal, les quiero decir que la partida más grande del presupuesto federal es para pagar intereses de la deuda. Este año, 864,000 millones se presupuestaron para pagar intereses de la deuda. Y para el 23, en este proyecto de presupuesto que se acaba de enviar, más de 1 millón de millones está programado para ir a pago de intereses de la deuda. Es la partida más grande. Todos los programas sociales, que qué bueno que se pusieron en acción de parte de Andrés Manuel, no llega ni a la mitad de lo que recogen los usureros
del capital financiero cada año. ¿Cómo entonces va a haber capacidad de inversión pública para reactivar la economía, para generar empleo, si además Andrés se comprometió y lo ha mantenido de que no va a haber gravámenes para el gran capital? Hasta el señor acá del norte, que allá le dicen Biden y nosotros le decimos Biden, aquí los que hablamos yo en mi caso el español de Guasave, que es donde nací, hasta allá están grabando al gran capital. Petro, que acaba de llegar en ese país tan torturado que es Colombia, la primera ley fue grabar al gran capital para tener recursos con que atender las necesidades de la gente. Uno de los programas sociales de Andrés Manuel es eso de Sembrando Futuro o algo así. Se le da a los empresarios dinero para que ellos contraten a jóvenes construyendo futuro. ¿Qué tanto de eso que se le da a los empresarios realmente se contrata? Hay muchos datos, información de que esos empresarios negocian con las y los jóvenes. Te voy a dar tanto y tanto me queda para mí. Lo que lo hacen. No hay ninguna fiscalización del uso de esos recursos. Y la corrupción de la que hablamos, la idea de hacerse de dinero, también permea a gran parte del segmento empresarial, que además su razón de ser es obtener ganancia. Pero no hay manera de fiscalizar eso. Pero peor aún, si no hay inversión pública para reactivar la economía, que surjan nuevas empresas, etcétera, ¿quién va a absorber esa fuerza de trabajo que se supone que se prepara en ese año? Esa juventud cubre el año y pasa el desempleo, porque la economía no está creciendo. Corremos el riesgo, a cómo van las proyecciones de la Secretaría de Hacienda, de que terminemos el sexenio con menor crecimiento que los 40, casi 40 años los neoliberales, que crecieron en el 2%. Pero sin endeudamiento. No, fíjense que no. Desafortunadamente, en lo que va del gobierno de Andrés, tengo los datos hasta junio de este año, la deuda creció 2.7 millones de millones. Son datos oficiales, son datos oficiales. Y creció porque en los presupuestos de cada año se establece un monto de deuda que se autoriza, que casi siempre, si se analiza cada presupuesto del 19, 20, 21, 22 y el que viene, es casi lo mismo que lo que se paga por intereses. La deuda acumulada sigue creciendo porque lo único que hacemos es pagar los intereses, que no tiene bien. Entonces tenemos que discutir cómo vamos a hacer para que ese dinero que se va a los banqueros se suspenda el pago por los últimos 2 años del gobierno de Andrés Manuel, que se invierta para reactivar la economía, generar empleo, reconstruir el sistema de salud, invertir en educación, ciencia y tecnología para reducir la dependencia que tenemos. Somos neocolonizados. Entonces necesitamos sacudirnos la modorra como compañeras y compañeros de lo más avanzado de nuestro pueblo y levantar demandas. En el primer semestre de este año, la máxima ganancia desde que se lleva registro. Ahí está, veanlo en la jornada, que es como nuestro diario nacional, ¿no? Ahí está el dato. Máxima ganancia de la banca desde que se lleva registro. Es sacudidor el dato, pero es
violencia y la muerte por hambre, por su desarrollo físico y mental, que es un drama al que ya nos habituamos, lo vemos como normal, como natural, va a seguir acrecentándose y vamos a seguir sufriendo también el deterioro de la esperanza de la transformación. Porque la realidad es muy cruda y nos va a dar cachetadas. Y vamos a decir, está jodida la cosa. No, pues es que está difícil. Pero la pobreza está creciendo. Incluso los salarios, la mayoría de las y los asalariados están perdiendo poder adquisitivo de su salario. Se aumentó el salario mínimo, pero la gente que gana salario mínimo no rebasa los 6 millones y casi todas son empleados de pequeñas y medianas empresas, no de las grandes. 4 partes, cuando menos, de la clase asalariada no ha tenido aumentos que le permitan recuperar poder adquisitivo, mejorar su nivel de vida. Esos son datos, no míos. Busquen revisar, ¿verdad? Ahí lo que está saliendo de este presupuesto que se envió de parte del gobierno federal al Congreso de la Unión. Ese proyecto de ley, nosotros, los compañeros exmilitantes del movimiento armado, tenemos un debate y vamos a elaborar una iniciativa de ley, porque si ha de haber cambio después del 18 y para adelante, también deben de cambiar los cuerpos militares y policíacos de este país, pero no solo para pedirles que, no, para transformar también, que lleven una nueva vida, que adentro de los cuerpos militares haya derechos. En muchos países los integrantes de los cuerpos armados tienen derechos. Uno de los más sobresalientes de avance es si un subordinado en un cuerpo armado se le ordena cometer delitos que violan los derechos humanos y más aún de lesa humanidad, tiene la obligación, no solo el derecho a decir no lo cumplo, y si lo hace